Muy bien, buenas tardes. Hoy vamos a ver la bolilla referida al contencioso administrativo en las provincias del NEA. En particular, vamos a tomar el caso de la provincia del Chaco, pero también vamos a hacer algunas referencias a la provincia de Corrientes. La idea es que ustedes comprendan o conozcan cómo se desarrolla el proceso contencioso administrativo en el ámbito de las provincias. Como ustedes saben, a nivel nacional no contamos con un código en lo contencioso administrativo, un código procesal administrativo, sino que solamente tenemos la Ley Nacional 19.549 que regula preponderantemente cuestiones de procedimiento administrativo, aunque también establece algunas especificaciones acerca del proceso contencioso y en particular lo referido al acceso al agotamiento de la vía administrativa, a los plazos de caducidad para presentar las demandas. Una situación diferente se advierte en las provincias. Cada provincia ha regulado un código en lo contencioso administrativo donde se establecen las pautas para acceder a la vía judicial a fin de controlar la actividad de la administración. Incluso en muchas constituciones provinciales se han establecido pautas de acceso o referencias a la demanda contra el Estado en el ámbito del contencioso administrativo. En el caso de la provincia del Chaco, el Código Contencioso Administrativo establece en su artículo 1 a 6, establece lo que se denomina la materia contencioso administrativa. La materia contencioso administrativa no es otra cosa que aquellas cuestiones que el legislador entiende que van a ser tratadas o que van a ser de competencia material de los tribunales en lo contencioso administrativo. A los efectos de fijar la materia en lo contencioso administrativo existen dos grandes sistemas, el de cláusula general y el de lista. El de cláusula general, en el de cláusula general lo que hace el legislador es fijar un modelo genérico de situación o de caso a través del cual queden englobadas todas aquellas situaciones que pueden suscitar la competencia en lo contencioso administrativo. Y el sistema de lista lo que hace es especificar situaciones especiales o temas particulares a los cuales le atribuye la competencia en lo contencioso. Como pueden ver en el Código Contencioso Administrativo del Chaco, que es la Ley 135A, en el artículo 1 establece que la Cámara de la Contencioso Administrativa juzgará en única instancia las causas a que se refiere el artículo 26 de la Constitución. Este artículo 26 de la Constitución provincial es la cláusula general de la que les estaba hablando. Y esta cláusula general dice: toda persona o el Estado afectado por una resolución definitiva de los poderes públicos, municipalidades o reparticiones autárquicas de la provincia en las que se vulnera un interés legítimo o un derecho de carácter administrativo establecido a su favor por una ley, decreto, resolución o ordenanza anterior, podrá promover la acción contenciosa administrativa. Es decir, establece que cualquier persona puede demandar al Estado, incluye al Estado provincial, al Estado municipal, a sus entes autárquicos, siempre que de ellos haya emanado una resolución, dice la norma, de carácter definitivo, que esta resolución vulnere un derecho subjetivo o un interés legítimo, con lo cual toma como punto de partida un criterio de tipo material
objetivo en cuanto a la vulneración de un derecho subjetivo o interés legítimo por un acto de la administración. A diferencia de, por ejemplo, la ley de la provincia de Corrientes, que tiene un criterio de tipo subjetivo, determinando que va a ser competencia contenciosa administrativa siempre que se demandara al Estado. Este es el criterio también que han tomado los códigos procesales modernos, como el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en tanto evita una serie de conflictos de competencias en los cuales muchas veces se diluye la cuestión judicial antes de empezar a tramitarla, en tanto las partes, los tribunales se declaran incompetentes a raíz de las divergencias interpretativas acerca de la materia que se está discutiendo. En cambio, si uno tomara, como toman los códigos procesales modernos, el criterio subjetivo, siempre que esté el Estado no habría dudas acerca de la competencia en lo contencioso administrativo. Muy bien, ese es el sistema de cláusula general. En el caso del Código Contencioso Administrativo de Chaco, establece un sistema mixto para determinar la competencia, es decir, tenemos esta cláusula general que está en la Constitución provincial y tenemos en los artículos 2, 3, 4, 5 una serie de casos especiales donde la normativa establece que van a ser competencia contencioso administrativa. Uno de ellos es el caso de las concesiones y contratos administrativos, todas las resoluciones definitivas, dice la norma, de las autoridades que rescindan, anulen, modifiquen o interpreten concesiones otorgadas o contratos celebrados por la autoridad pública, darán lugar a una demanda contenciosa previa denegación a revocarla de la autoridad que la hubiere dictado. También aquellas cuestiones referidas a las pensiones o jubilaciones, reajuste de haberes, asimismo las resoluciones que denieguen o que establezcan un impuesto o que ordenen el pago de una suma de dinero en concepto de un tributo o multa impositiva, el demandante podrá plantear la demanda contencioso administrativo previo pago del monto reclamado, lo que se denomina el solvet RPET, que se constituye como una exigencia extra que se le suma al administrado a los efectos de poder acceder a la vía judicial para cuestionar la voluntad de la administración. Asimismo, quedan incluidas dentro de la competencia administrativa todo lo referido a la administración y venta de las tierras fiscales de la provincia. Del mismo modo, establece qué materias quedan excluidas de la competencia contencioso administrativa y esta norma que en los hechos está prácticamente en desuso o con disposiciones un tanto anacrónicas, refiere a que quedarán excluidos de la vía contenciosa administrativa aquellos actos de gobierno que importen el ejercicio de un poder político, los actos del Estado obrando como persona de derecho privado, dos conceptos, estos dos primeros incisos, que han sido superados ampliamente por la doctrina, en tanto en la actualidad, y ya como lo vimos al estudiar el principio de la tutela judicial efectiva y el principio de juricidad, no existe actividad de la administración que quede o que pueda quedar excluida de revisión judicial, con lo cual en los hechos estas normativas carecen de aplicación práctica. Las vías de hecho en los términos del artículo 76, y también dice que limita
en el último párrafo, los actos puramente discrecionales y de discrecionalidad técnica y las resoluciones derivadas de facultades disciplinarias solo podrá interponerse la acción de ilegitimidad o anulación, que es una acción que ahora vamos a ver, un tanto más restringida en cuanto a lo que se puede pretender frente a la administración. Para que ustedes comprendan, la exclusión establecida en el artículo 6, inciso A, por ejemplo, de los actos de gobierno, tenía que ver con la concepción francesa, conforme a la cual los actos de gobierno que importan el ejercicio de un poder político, una cuestión sumamente subjetiva y difícil de establecer en el caso concreto, quedaban excluidas de revisión por el tribunal en lo contencioso administrativa y por el tribunal en general, por la justicia. Asimismo, el Estado obrando como persona de derecho privado ya no se considera la teoría de la doble personalidad del Estado, sino que se entiende que el Estado es una persona de derecho público y que en algunos casos obra en cumplimiento de normas del derecho privado, pero no deja de ser una persona de derecho público. Muy bien, no obstante eso, seguimos con qué tipos de acciones tiene previsto el Código Contencioso de la provincia del Chaco y que también tiene su réplica con alguna similitud en la provincia de Corrientes. El Código Procesal o Código Contencioso, cuando digo Código Procesal Administrativo, Código Contencioso Administrativo, me refiero a las normas que regulan el proceso judicial administrativo, ¿sí? Se pueden usar de manera indiferente. El Código Contencioso Administrativo del Chaco establece dos grandes tipos de acciones: la acción de plena jurisdicción y la acción de anulación o de ilegitimidad. La acción de plena jurisdicción es una acción que, como su nombre lo indica, el administrado tiene un ejercicio pleno de la facultad de impugnar la voluntad de la administración y además reclamar aquellos daños y perjuicios que pudiera haber sufrido a raíz de la actividad o inactividad de la administración. En cambio, en el juicio de ilegitimidad, tenemos que el administrado encuentra limitado su accionar a pretender la nulidad o la anulación de la norma que se encuentra en violación a la ley o a las formas legales, y entonces la administración, incluso en ese tipo de proceso contencioso de anulación, no va a tener un carácter estrictamente de parte. Ahora vamos a ver, en tanto lo que se pretende es lograr restablecer esa ilegalidad que se encuentra en el acto impugnado a través del Poder Judicial. Muy bien. Vamos a hablar ahora un poco de lo que se denomina en la norma el trámite previo y que vimos un poco en las otras bolillas, que se refería en el ámbito nacional a la habilitación de la instancia, al agotamiento de la vía administrativa y al cumplimiento de los plazos de caducidad para la presentación de la demanda judicial. El artículo 9 de la ley local establece que la demanda contenciosa deberá prepararse promoviendo los recursos que establece el procedimiento contra el acto o decisión que pretendemos cuestionar ante el Poder Judicial. En el caso de que se trate de una medida de carácter general o dictada de oficio por el Estado, el administrado deberá solicitar o reclamar individualmente a la misma autoridad que dictó la medida que la deje sin efecto
y al obtener la resolución denegatoria de su pedido o ante el silencio de la administración, quedará expedita la vía judicial. Entonces, al igual que en el ámbito nacional, la habilitación de instancia requiere el agotamiento de la vía administrativa, que se puede realizar a través de la vía recursiva o impugnativa, que referimos a lo mismo, es decir, a los recursos administrativos, o a través de la vía reclamativa, cuando tenemos que reclamar no solamente contra una medida de carácter general o dictada de oficio, sino también ante hechos de la administración u omisiones que generan un daño. Siempre que la administración omitiese dar una respuesta final, la norma establece a favor del administrado el instituto del silencio administrativo. El instituto del silencio administrativo es una figura legal que permite al administrado, ante la falta de respuesta de la administración y ante la necesidad de contar con un acto a los efectos de poder acceder a la vía judicial, ante la falta de respuesta de la administración va a considerar denegado va a considerar denegada la pretensión solicitada. El plazo para interponer, al igual que en el ámbito nacional, o mejor dicho, es aún más restringido que en el ámbito nacional, que es de 90 días. El plazo para interponer la acción es de 30 días en el contencioso local, una vez contados, una vez que se hayan notificado de forma personal o por cédula en el domicilio del que fue el reclamante o quien planteó el recurso administrativo que obtuvo resolución final por el órgano de mayor jerarquía de la administración. En lo que se refiere al reclamo administrativo previo o a esta necesidad de agotar la vía administrativa, cabe señalar que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del Superior Tribunal de Justicia del Chaco ha ido evolucionando hacia tender hacia una mayor posibilidad de acceso de la revisión judicial de estas situaciones. Así, ya en el año 1988, en el fallo La Estrella de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se cuestionó la denegatoria de la vía contenciosa administrativa por el Superior Tribunal de Justicia, entendiendo que en ese caso el administrado no había planteado un recurso de revocatoria contra el silencio del gobernador, que debía pronunciarse como última instancia del procedimiento recursivo. Para lo cual la Corte entendió que, dado que la provincia ya había manifestado su postura contestando la demanda, contrariando las pretensiones del actor, y durante todo el procedimiento administrativo se había manifestado en contra de las pretensiones de la administración, pretender un último recurso contra un acto que no existía era un excesivo ritual o un ritualismo inútil que no se condecía con la finalidad que tiene la etapa administrativa previa al reclamo administrativo, que es una etapa que tiende a lograr una conciliación, una reflexión por parte de la administración a los efectos de no tener que llegar a la vía administrativa. En el mismo sentido, el Superior Tribunal de Justicia, más acá en el tiempo,
se pronunció acerca de la necesidad de agotar o de efectuar un reclamo conforme los pasos establecidos en el procedimiento administrativo, o si bastaba solamente un reclamo previo en sede administrativa o una intervención, digamos, previa de la administración, aunque sin cumplir con los requisitos expresamente establecidos en el procedimiento administrativo. En este fallo que comentamos, que va a ser uno de los fallos que vamos o van a tener que revisar y responder acerca para la evaluación final, se llama Acevedo-Alcadio. El Superior Tribunal de Justicia del Chaco revocó la sentencia de la Cámara Contenciosa, que consideró que no se encontraba habilitada la vía, en tanto el administrado no había agotado correctamente la vía recursiva. El superior consideró que efectivamente el administrado había planteado un reclamo en sede administrativa y había dado oportunidad a la administración a pronunciarse o a expresarse acerca de las cuestiones que se estaban debatiendo o que él pretendía debatir, con lo cual esa finalidad del reclamo administrativo ya se había cumplido, y con lo cual exigirle una nueva tramitación del procedimiento administrativo constituía, como ya dijimos, un ritualismo inútil que no se condecía con la circunstancia de la causa, de donde surgía que la administración ya había incluso contestado la demanda, negando los hechos, y con lo cual la respuesta en sede administrativa iba a correr el mismo final. Respecto de la sentencia que emite la Cámara de lo Contencioso Administrativa, cabe señalar que la estructura del órgano judicial con competencia en lo contencioso administrativo en el Chaco está estructurado en base a una Cámara en lo contencioso que tiene funciones de juzgado de primera instancia y tiene competencia en toda la provincia del Chaco, aunque tiene asiento en la ciudad de Resistencia. Es decir, que cualquier cuestionamiento de índole contencioso administrativo, por ejemplo, contra una municipalidad del interior o contra un contra una entidad autárquica con sede en otro lugar que no sea Resistencia, indudablemente, indefectiblemente, el administrado debe acudir a la ciudad a fin de plantear las demandas o la demanda contencioso administrativa en la sede de la Cámara en lo contencioso que tiene su asiento en Resistencia. Contra las resoluciones definitivas, las sentencias definitivas que dicta la Cámara, caben los recursos de aclaratoria a los efectos de subsanar errores materiales, el recurso de revisión en los mismos casos taxativos previstos que ya vimos en el procedimiento administrativo, y el recurso que nos interesa es el recurso extraordinario de inconstitucionalidad e inaplicabilidad de ley, en el cual el administrado o el Estado, en su defecto, puede plantear y cuestionar la sentencia de esa Cámara en lo contencioso administrativa ante el Superior Tribunal de Justicia, quien tiene la potestad de revisarla con una amplitud bastante grande en cuanto a la prueba, a los hechos, en tanto el Superior Tribunal de Justicia, en este caso particular de la materia contenciosa administrativa, es la primera instancia de apelación que tiene el accionante o el demandante a los efectos de que se revea la condena que le fuera
impuesta. Muy bien. Y luego, contra la sentencia del Superior Tribunal de Justicia que deniega o concede el recurso, o que hace lugar al recurso, el apelante tiene la instancia ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación a través del recurso extraordinario federal, que sí tiene un ámbito de aplicación o de concesión limitado, en tanto la Corte no entiende en general, digamos, en los casos de aplicación de normativa local, que en general son los que dan sustento al contencioso administrativo, salvo el supuesto o el caso de arbitrariedad o inconstitucionalidad.